Y bueno chicos, después de unas pequeñas vacaciones también sin paga, es momento de que Alex regrese para más videos de Star Wars. Así que sin más preámbulos, vayamos con el video. Lord Emeritus, adelante. Y bueno chicos, continuando con mi empleo sin paga y retomando el tema de la guerra clon, dije en el video de los Jedi que era un tema muy largo y que seguramente abordaría en otro video, y pues aquí estoy, así que vamos rápido con esto porque puede que vaya para largo. ¡He vuelto! ¡He vuelto! Ok. Para empezar con este tema de los Jedi, creo que hay que entender cuál es su filosofía, y con eso aclaro su filosofía original. Los Jedi originalmente nacieron como los Jedi, una orden nacida en Legends en el planeta Titón alrededor del año 25.000 antes de la batalla de Yavin, y con una filosofía del balance bastante arraigada, es decir, no creían en la luz ni en la oscuridad, ninguna de esas debía dominar, sino que el universo dependía de que ambas fuerzas estuvieran en balance. Esa era la filosofía con la que nacieron, una idea del balance, una filosofía que poco a poco fue evolucionando y sobre todo tuvo un gran cambio después de la guerra contra el Imperio Rakata y sobre todo tras su conflicto contra los Sith de Coribar. Pero en un inicio, su idea principal era tener todo en balance, un equilibrio lejos de una política. Ellos, lejos de ser guerreros, eran seres más espirituales. Pero como dije, esa idea fue cambiando con el tiempo. Tras su conflicto como la guerra con los Sith de Coribar y la apropiación del sable de luz como su arma, se fueron inclinando más a su deber con la luz, perdiendo por completo la idea del equilibrio. Y la pregunta entonces se vuelve, ¿desde allí perdieron su camino? No exactamente. No exactamente. En teoría su idea de un equilibrio seguía presente, pero era más discreta. Los Jedi ya no existían, sino que eran los Jedis que conocemos. Y por parte del lado oscuro ahora teníamos a los Sith, que ya después tendrán un video acerca de su historia. Pero aquí entra un factor importante que fue clave para la pérdida del camino, la República. Como se podrán dar cuenta por las fechas, la Orden Jedi es mucho más antigua que la República Galáctica. Al momento de la consolidación del gobierno galáctico, los Jedi ya estaban establecidos por todos lados y eran conocidos como legendarios sabios que, si bien podían pelear guerras en pro de la paz, optaban siempre por medios más pacíficos. Pero con la llegada de la República esto cambió. Los Jedi se mantenían con sus costumbres, su camino pacifista y todo lo que llevaban haciendo por años. Pero la República les pedía que cuando hubiera una amenaza, bueno, ellos debían ser los protectores. A cambio, igual que la iglesia y el gobierno, se les permitía tener sus templos en distintos lugares, darles cierto apoyo económico para sus operaciones y demás. Esto en sí no es malo. En tiempos de paz los Jedi servían como mediadores, evitando conflictos, dando ayuda humanitaria, recolectando conocimiento, información e investigando. Y en caso de algún conflicto ellos intervienen, pero no como generales ni como un ejército. Pero estas acciones a la larga terminaron poco a poco por perder la visión de los Jedi. En un punto, las labores de mediadores comenzaron a tener tintes políticos que les quitaban la imparcialidad, y poco a poco el estar tan involucrados con la República y sus necesidades les llevó a cambiar su filosofía y su forma de ser. Ahora ya no eran guías espirituales y protectores del balance, eran guerreros de la República, aunque no lo quisieran admitir. Y esto me lleva a un punto importante, y para explicarlo voy a tener que ir en contra de cada fibra de mi ser. Voy a tener que recurrir a la Alta República. Ay, nunca me perdonaré por esto. Y sí, me odio a mí mismo por lo que estoy a punto de decir, pero si hay algo que puedo rescatar de esa historia son los protocolos guardián. ¿Qué son los protocolos guardián?
Excelente pregunta. Durante un conflicto que se presenta en la saga de Alta República, se nos presenta una serie de reglas que crearon los Jedi y que sin saberlo los llevaría a su fin. Los protocolos guardián eran empleados en tiempos de crisis donde los Jedi debían servir como guerreros más que como Jedi y consistían en lo siguiente. 1. Se debía adelantar el entrenamiento de los Padawans y ascenderlos al rango de caballero lo antes posible. 2. Se debía instruir el uso y manejo del sable para combate desde una edad más corta para los Padawans. 3. Ningún Jedi debe viajar solo. 4. Los templos más desconectados del núcleo de la galaxia serán abandonados y quedarán al cuidado de droides. 5. Labores de investigación serán puestas en pausa. Y 6. Habrá severas restricciones en el manejo de la información. Esos eran los protocolos que los Jedi debían seguir, y como se podrán dar cuenta, estos los hacen tomar un rol más de guerreros. El entrenar a niños a más corta edad para saber pelear, la restricción de la información, que los Jedi en general se agrupen en el templo de Coruscant, de lo que ya voy a hablar en un instante, dejar de lado las labores de investigación. ¿Eso les suena familiar? Sí, exactamente. Estos protocolos fueron utilizados durante las guerras clones. Durante este conflicto, los Jedi ya habían perdido en mucho su idea original y toda su filosofía. Estaban más atados al poder político que a sus ideas, y eso los hizo entrar en conflicto como generales directamente. Muchos Jedi estuvieron en contra de participar en la guerra, y después de ver cómo un conflicto tan violento como este afectó a la Orden, es obvio que quizás participar fue una mala idea. Para antes del final de la guerra, muchísimos Jedi ya habían muerto y muchos otros habían tomado un camino más radical y violento. Y la única forma, prácticamente una medida desesperada para mantenerse en su filosofía casi olvidada, era siendo más estrictos con sus reglas, evitando la creación de lazos emocionales fuertes por miedo a que estos los llevaran al lado oscuro. Fue justamente lo que creó a quien sería su ejecutor, Darth Vader. En sí, Vader nace por la desesperación de Anakin de perder a Padme, una relación que era bastante tóxica, pero en parte era por la doctrina Jedi, que le decía a Anakin que amarla era incorrecto, que por el camino de la luz no había forma de protegerla más que aceptando que tenía que dejarla morir. Fue esta doctrina tan estricta lo que hizo que Anakin no se sintiera como parte de la Orden. Por sus medios más arriesgados y también por su edad, él terminó siendo un paria, o cuando menos sintiéndose como uno. Y es por algo que Jedis como Qui-Gon Jinn decían que la Orden debía regresar a sus raíces. En palabras de Ra's al Ghul espacial, él siempre opinó que la Orden estaba tan cerca del poder político que se había corrompido y se dejaban manipular por el Senado. Y mentira no es. Él siempre opinó que para salvar la Orden de una crisis debían alejarse por completo del centro de la galaxia, regresar a los templos y monasterios en sistemas lejanos donde pudieran recordar las enseñanzas de la fuerza y el significado del balance. Pero para este momento los Jedi ya estaban en un punto sin retorno. Su ideología estaba nublada y lo peor es que habían construido su casa sobre un gran abismo. Y ¿saben algo? El templo de Coruscant originalmente era un templo Sith muy antiguo que había sido devastado siglos atrás, pero los Jedi, para limpiar el aura oscura del lugar, decidieron crear su templo sobre el anterior pensando que así podrían ser más fuertes. Pero ese templo Sith olvidado que estaba debajo del suyo y que ya casi nadie recordaba, discretamente fue diezmando el poder de los Jedi. Fue nublando su juicio, y lo que ellos pensaron era su mayor lugar de poder era en realidad una trampa que, sin darse cuenta, les había quitado su don de ver el futuro y sentir la amenaza que crecía bajo sus narices, el emperador. Y es así que la Orden, al momento de su caída, ya estaba más que condenada.
Muchos Jedi como Qui-Gon Jinn y Dooku habían visto cómo los Jedi perdían el camino y que sus mismos dogmas y reglas se estaban llevando a la destrucción. Y esto me lleva a la pregunta principal del video. ¿Luke del episodio 8 tenía razón? ¿Los Jedi debían desaparecer? Bueno, esa respuesta la voy a dar en otro video que espero salga una semana después de este. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alain, al Dr. Richip, a Lo Coyote, a Rafa Flores, a Ávila Eco 03, a Scarlett Bonferrel, a Luis Guillermo López, a Aquariux y a Dorago Valdés por ser miembros del canal de Nivel Mutante, Caballero de Atena y Círculo de Lovecraft, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Y un agradecimiento muy especial a Alex Zúñiga, que técnicamente pagó para hacer este video. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Déjenle a Alex todos sus comentarios, quejas y propuestas no heterosexuales en el comentario fijado que va a ver abajo en la caja. Y bueno, si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.